Bueno, en esta parte ya del avance de materia, vamos a dar algunos conceptos profundizando sobre todo a lo que es la evaluación clínico-funcional, pero de la parte musculoesquelética. Vamos a ahondar nuestros conocimientos y vamos a tomar al autor Daza Lesmes para este propósito. Aunque primero sí vamos a recordar que nos hemos basado en una primera parte de la historia clínico-kinésica en el modelo PETI. En base a esta estructura, ya teniendo en cuenta esta estructura, vamos a poder tomar adelante otros autores y en este caso Daza Lesmes, que ya va a profundizar sobre lo que es esta evaluación clínico-funcional, pero específicamente sobre estos tejidos. Dicho esto, pasamos a simplemente a recordar, para volver a retomar nuevamente, la estructura de PETI, ¿no? Que nos daba la exploración subjetiva, cuyo objetivo era obtener información suficiente sobre los síntomas del paciente. De esta manera podemos planificar ya la exploración física que viene a continuación. Teníamos toda una estructura, ¿no es cierto?, de lo que era la exploración subjetiva como tal. Pues aquí simplemente decirles que Daza Lesmes ya toma en cuenta la exploración subjetiva de hecho, como si ya lo supiésemos. En su libro, Daza Lesmes no va a hablar casi nada de la exploración subjetiva, solamente ya la toma en cuenta, les vuelvo a repetir, como si nosotros realmente ya sabríamos qué es la exploración subjetiva en sí. Y si vamos a seguir el concepto mismo o la estructura misma de la exploración de PETI, podemos ver cómo se forma la exploración objetiva, que tiene como principio determinar estructuras o factores responsables de los síntomas del paciente. Esta es una parte muy importante porque acá tenemos ya prácticamente que determinar cuáles van a ser las instancias o las estructuras que van a determinar realmente toda la sintomatología, sintomatología del paciente. Para esto obviamente tenemos un diagnóstico funcional, o cinético funcional, que es el diagnóstico de la CIF, que es la clasificación CIF, sobre la cual ya hemos visto cómo se trabaja. Bien, en esta parte es donde Daza Lesmes toma mucha atención, mucho detalle en cuanto a todo lo que se tiene que hacer en la exploración objetiva. Para lo cual aquí sí vamos ya a ver todo lo que es la parte de Daza Lesmes específicamente. Ya nos saltamos directamente a Daza Lesmes para ver qué partes toma en la exploración objetiva. Fíjense que son bastantes componentes. Comenzamos con lo que es la observación y la inspección, aunque esto, según el modelo PETI, está junto, tanto observación como palpación, no va separado. Entonces eso podemos nosotros ir tomando en cuenta para que podamos tomar un método ya de valoración. Eso depende. Aquí les estoy presentando específicamente cómo presenta Daza Lesmes, pero ya sabiendo el otro modelo podemos decididamente tomar ciertos parámetros también de allá. Vemos lo que es la inspección, auscultación. En realidad toda esta parte ya es lo que considera la inspección Daza Lesmes. Y al respecto tiene la auscultación, estabilidad articular pasiva y activa, movilidad activa, movilidad articular pasiva, movimientos accesorios. Todo esto se han dado cuenta, hemos visto ya. También, bueno, aquí vamos a ver algo más de lo que son las pruebas para determinar la disfunción articular o extraarticular. Fíjense, pruebas tono, extensibilidad, valoración isométrica, manual de fuerza, las pruebas musculares dinámicas máximas y también las estáticas, tanto la potencia muscular global como también la resistencia muscular. Todos esos aspectos los vamos a ir analizando uno por uno. Bien. En cuanto a lo que es la exploración objetiva, en realidad solamente si hablamos de lo que es observación informal y formal, pues ya saben ustedes que tenemos todos estos aspectos que ver. Tenemos la postura general en una observación informal, ya que ya al momento mismo
de que el usuario está ingresando a donde estamos nosotros ya lo estamos viendo desde el punto de vista este. Vamos a ver cómo actúa en sus cambios de posición, luego su capacidad de desplazamiento, cómo está. Ya hablando de una parte formal, vamos a ver la marcha específicamente, podemos tomar ya diferentes tipos de modelos si lo requiere el caso. Vamos a ver las posturas antálgicas, el grado de asistencia, el uso de prótesis o dispositivos ortopédicos, y también vamos a hacer ya todo lo que es la parte postural también, es decir, todo lo que ya tenga que ver con una observación formal. Pero acá la cuestión en sí está dentro de lo que era la exploración objetiva, que toma en cuenta Dassalesmes. Si bien podríamos haber visto parte de lo que es la observación, vamos a hablar acá de lo que es específicamente la inspección. Dassalesmes separa ya la parte de exploración objetiva, aparte de lo que es la observación, comienza con lo que es la inspección, y prácticamente se va a basar en todo lo que es la inspección, todo el recorrido que va a hacer en esta parte. Ahora bien, se utiliza un modelo normativo, ya vamos a ver en qué consiste, pero simplemente podemos explicar aquí que la inspección para Dassalesmes es un estudio en forma ordenada y simétrica de los diferentes segmentos corporales, en un sentido o en el otro. Por eso estamos hablando de un modelo normativo, es decir, que todo este estudio lo vamos a hacer en forma ordenada y tiene que tener un sentido y tiene que tener un recorrido que hacer. Bien, ¿para qué sirve la inspección? En este caso vamos a determinar aquí la presencia de deficiencias en todas estas áreas. Vamos a hablar de áreas específicas, vamos a hablar de otros segmentos y vamos a hablar también del cuerpo en general. Para eso sirve la inspección. Todo esto, estas áreas están relacionadas ¿con qué? Con la acción motora. Esto es lo que nos distingue, señores, de lo que es la parte médica, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir en todo esto relacionando con lo que es la acción motora. Y les decía que hay un modelo normativo. ¿Cuál es el modelo normativo? Simplemente para ejemplo. En el caso de Dassalesmes lo que dice que tiene que haber un orden para realizar este estudio, esta inspección. Nos habla de la región cervical y nos dice que, por ejemplo, para estudiar la región cervical podríamos tomar primero el cráneo, la inspección del cráneo, luego algo muy importante, obviamente, ya saben ustedes, aquí está uno de los captores, la articulación temporomaxilar, la región cervical en sí, luego los hombros y por último inclusive la región torácica. O viceversa, es decir, tomar desde la región torácica primero, después ir a hombros, el cervical, al ATM y después también a todo lo que es cráneo. Ahora inclusive se toma mucho en lo que es la parte visual. Ojo, ya en posturología específicamente se está hablando de este captor también, que es muy importante, que también yo creo que si hablamos mucho más adelante en algo más especializado podemos hablar de toda esta relación. Pero ahora nos damos cuenta la idea, cuál es el modelo normativo que nos indica Dassalesmes. Bien, para la inspección, ¿qué herramientas se van a tomar? Ahora sí, fíjense que aquí dice otra vez observación, pero en realidad aquí debería decir capacidad sensitiva visual, porque ya no estamos en una observación grande como habíamos hecho al comienzo, formal e informal, sino acá ya vamos a entrar específicamente en la zona donde vamos a hacer capacidad sensitiva visual unido a lo que es la palpación. Luego de estas herramientas tenemos también la medición y el registro de circunferencias, la medición y registro de las deformidades fijas o transitorias. Estas son algunas de las herramientas que vamos a usar para hacer todo lo que es la inspección en sí. Cuando hablamos de palpación y capacidad sensitiva visual, ya tenemos que recordar todo lo que habíamos visto justamente con lo que era esta
estas maniobras, ¿ya? Y aquí, bueno, está corriendo un video acerca de lo que son algunos de los métodos que habíamos visto anteriormente. Esto inclusive ustedes han hecho trabajos y demás, donde tenemos lo que es la palpación superficial, tenemos algunos de los métodos acá que ustedes ya conocen, como también tenemos la palpación de los músculos, ya de la parte profunda, y específicamente si estamos viendo aquí, ya estamos viendo la parte, cómo se realiza la palpación neuromuscular. También sumado a esto vamos a hablar de lo que son la palpación de las articulaciones. Para esto, lo que sí se requiere para hacer una buena palpación y capacidad sensitiva visual es un conocimiento muy detallado de la anatomía y la biomecánica. Eso sí, tenemos que tener en cuenta, por favor, para realizar estas maniobras. Ya siguiendo con otra herramienta que es la auscultación, nos va a servir para qué la auscultación. En este caso, para la identificación de deficiencias estructurales, intraarticulares y superficiales. Acá ya podemos hablar de lo que son los ruidos anormales, por ejemplo, que se pueden presentar en algunas articulaciones, como son los chasquidos o como son las crepitaciones, o directamente podemos también sentir los choques óseos. Esto es lo que se va a sentir prácticamente en la auscultación. No siempre se usa, se dice, pero es importante que sepamos porque en muchos casos nos van a dar pautas también del funcionamiento de las mismas articulaciones y las regiones, porque muchas veces no solamente van a ser las articulaciones las que van a tener ruido, sino también puede tener el tejido miofacial, ¿sí? y la parte tendinosa también, etcétera, a tomar en cuenta entonces. En esta parte ya comenzamos a tomar una parte de lo que es ya la inspección misma, fuera de las herramientas ya que hemos visto. Hablamos de lo que es la estabilidad articular. Todos ustedes ya deberían saber a estas alturas, o deberían estar llevando todo lo que son las pruebas de estabilidad articular, tanto pasiva como las pruebas de estabilidad articular activas. Esto es muy importante que conozcamos. ¿Por qué? Porque en base a esto tenemos que saber la integridad de los componentes, de los elementos, que componen la articulación. Una articulación no solamente está dada por ligamentos, vaina, cápsula, qué sé yo, sino que también esta estabilidad también va a estar dada por ciertos ligamentos que están por más afuera en las articulaciones, o también inclusive por la misma parte muscular o ósea también. Esto hay que tomar muy en cuenta para realizar las pruebas de estabilidad articular. En realidad, los fisioterapeutas tenemos que ser expertos en el manejo de las pruebas de estabilidad articular. A veces conocemos mucho lo que es, por ejemplo, la rodilla, pero no nos olvidemos que en la columna también hay muchas pruebas de estabilidad articular, y ahí justamente nos van a dar algunas ya deficiencias sobre estas estructuras que estamos analizando. Entonces, estas pruebas de estabilidad articular son importantes para todo el cuerpo. Eso tomamos en cuenta, por favor.